¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Al Descubierto. Les saluda Endrina Yepes. El invitado de esta semana es un abogado constitucionalista. Él es Julio García Serpa, abogado constitucionalista, como hacía referencia. También fue candidato a la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela y es asesor de los abogados del Bloque de la Patria. Gracias por estar con nosotros hoy al Descubierto. Gracias a ti, Endrina, y bueno, dispuesto a dar el debate, a plantear cada una de las situaciones que están en la coyuntura nacional. Esta semana ha sido muy controversial la decisión que ejecutó el presidente de la República, Nicolás Maduro, de no presentar la ley del presupuesto de la Nación ante la Asamblea Nacional, sino hacerlo en un acto diferente, que estuvo antecedido por una presentación en público en el Panteón Nacional, luego se presentó al Tribunal Supremo de Justicia y esto ha desatado muchísima controversia porque no hay un antecedente en la historia de Venezuela en la cual el presupuesto no se presente ante el Parlamento. ¿A qué se debe esta situación que para muchos constituye una irregularidad? Bueno, primero debemos decir que el presidente no fue una decisión de él presentar el presupuesto ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sino es una situación devenida de una sentencia, precisamente una ampliación de una sentencia de la Sala Constitucional que le ordenó al presidente que en virtud de la situación de ilegalidad, de inconstitucionalidad en la cual está la Asamblea Nacional por desacato a una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, y en virtud de que no existe en este momento la validez de los actos de la Asamblea Nacional carece de eficacia, debe presentarlo ante la Sala Constitucional y sea ella quien apruebe o improbe el presupuesto de la Nación, porque bueno, debemos saber que el Estado no puede detenerse, estamos tratando un tema muy delicado como es el presupuesto para el año fiscal 2017, en el cual nosotros, el Ejecutivo está obligado, además por ley, antes del 15 de octubre de cada año, a presentar el presupuesto ante la Asamblea Nacional y en esta situación de ilegalidad y de inconstitucionalidad que tiene la Asamblea Nacional, se vio obligado a consultar al Tribunal Supremo de Justicia a dónde debía recurrir para llevar la ley de presupuesto. Y bueno, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció en una ampliación esta misma semana de la sentencia que aprobó el estado de excepción recientemente renovado, y le dijo que por diferentes circunstancias, por el estado de excepción económico que estamos viviendo, el presidente debía llevar esa ley ante este órgano que debemos decir es el último intérprete de la Constitución. Se ha dicho también que este órgano ha estado trabajando a favor del Ejecutivo Nacional. Esto lo han asegurado distintos voceros de la oposición venezolana, quienes dicen que las decisiones que se emanan del Tribunal Supremo de Justicia obedecen a condiciones políticas más que de interpretación de la propia Constitución Nacional. De hecho, esta semana también se aprobó en la Asamblea Nacional un acuerdo de restablecimiento o rescate de la democracia en el país, porque consideran que todos los actos que se han derivado del Tribunal Supremo de Justicia constituyen una violación a la Constitución Nacional. ¿Qué piensa de esto? Bueno, como la Constitución delega en el Tribunal Supremo y específicamente en la Sala Constitucional el control concentrado de ella, que es la vigilancia, el cuidado, que la investidura de la Constitución no pierda vigencia, es ella y se ha convertido, bueno, pareciera que cualquiera que vea la situación desde lejos pudiera decir que el Tribunal Supremo de Justicia está en contra de la Asamblea Nacional, pero se ha convertido en un muro de contención para para detener una cantidad de decisiones, de leyes, de situaciones que van en contra de la Constitución y bueno, ella misma se aparta. Nosotros, la Asamblea Nacional incorporó a unos diputados, a unos ciudadanos electos por el Estado Amazonas en una elección que fue impugnada porque está viciada y que está en este momento en un proceso electoral y una medida cautelar dijo, ustedes no se pueden incorporar en este momento como diputados porque el proceso está impugnado y ellos lo incorporaron. Luego en enero los retiran nuevamente para que el presidente vaya a la Asamblea Nacional a dar su mensaje anual a la nación y posteriormente cuando vieron que en los 6 meses no pudieron tomar el gobierno dijeron, bueno, esta es la excusa perfecta, vamos a incorporarlos de nuevo y entraron en desacato. Por eso sus decisiones, de ahí en adelante todas las decisiones que ha tomado la Asamblea Nacional han estado viciadas de inconstitucionalidad porque están desacatando una sentencia de la Sala Electoral y una sentencia que ha sido además ratificada por la Sala Constitucional.
En este sentido hay varios planteamientos que hacerle. Cuando la sala electoral se pronuncia y dice que de momento estos ciudadanos no pueden ser juramentados como diputados ante la Asamblea Nacional, ¿qué se espera para que haya otro evento electoral o se tome una medida para que este Estado no esté sin representación en el Parlamento? Han transcurrido ya 10 meses y no hay una decisión firme ni por parte de la Sala Electoral ni por parte de la Sala Constitucional. ¿Cuál es entonces el punto para considerar que existe un desacato por parte de la Asamblea Nacional? Fíjate que hay un proceso en curso en este momento ante la Sala Electoral que ha sido lento porque la misma oposición ha retardado el proceso. ¿En qué sentido lo han retardado? En el sentido de que, por ejemplo, se han adherido una serie de personas. Esa causa la interpuso la candidata Anicia Maldonado, que fue candidata por el Estado Amazonas, en contra de estas personas. Los ciudadanos tienen una serie de abogados que lo están defendiendo. Además de eso, se han adherido ciudadanos que apoyan a la oposición. Se quiso adherir la Asamblea Nacional y eso provocó una sentencia interlocutoria que demoró el proceso y que decidió quiénes se pueden adherir y quiénes no, porque por ejemplo la directiva de la Asamblea Nacional se quería adherir al proceso y no teniendo esa facultad. Si Henry Ramos Alú, como presidente, no como presidente, sino como ciudadano común que debía adherirse a ese proceso judicial, tenía que hacerlo. Y una serie de trabas que han retardado el proceso, que han hecho que eso vaya más lento. Nosotros estamos de acuerdo también con que haya elecciones. Sin embargo, el Estado de Amazonas no está céfalo. Recordemos que los diputados son electos por las regiones, pero para representar al país, para ver las problemáticas del país. Y bueno, igualito se vela por el Estado de Amazonas desde el gobierno nacional y hacemos votos porque rápidamente se restituya esa situación. Y si es de ir a elecciones, porque no sabemos la decisión. Nosotros creemos que hubo un fraude. Lo que sí es irregular es que hayan transcurrido 10 meses y no esté definida la situación de estos representantes ante la Asamblea Nacional por estas jurisdicciones. Fíjate que no es tan irregular y en Amazonas es la segunda vez que sucede esto. Liborio Barulla, el actual gobernador del Estado de Amazonas, en el año 2000 denunció un fraude en su contra que le hicieron los adecos y el chavismo lo apoyó, la revolución lo apoyó y él resultó ser gobernador luego de esa trampa que se le había hecho. Hoy, él del lado de sus verdugos está y promovió un fraude que hay grabaciones telefónicas de él, de su secretaria de gobierno, una cantidad de personas que pagaron votos en estados tan pequeños donde la diferencia de votos se maneja fácilmente, porque en el estado de Amazonas la oposición saca 37.000 votos, nosotros 36.000. Son diferencias muy cerradas, es fácil de manipular los resultados electorales comprando una cantidad de votos. Entonces, bueno, hacemos votos de verdad porque en el estado de Amazonas se resuelve primero la situación judicial y lo que se decida será, si la decisión del dictamen del Tribunal Supremo de Justicia es ir a elecciones, iremos a elecciones. En este sentido, si la Asamblea Nacional tomara una decisión de desincorporar a estos ciudadanos que hoy están juramentados como diputados ante el Parlamento, ¿se pudiera revertir la condición de desacato del Parlamento? Claro, es el único impedimento que tiene la Asamblea Nacional para volver al cauce constitucional, es tener a esas personas ahí, a esas tres ciudadanos. Es como que en aquel momento que el diputado Diosdado Cabello llevó al hemiciclo a los parlamentarios comunales. Recuerdan que hubo un escándalo por eso, que Diosdado que iba a legislar con el Parlamento Comunal. Y en ese momento es como que Diosdado diga, nosotros somos diputados ahora y personas que no tienen la cualidad porque no han cumplido los procesos legales para ser diputados, estén pretendiendo legislar. Y es la misma situación que pasa con estos tres ciudadanos. Se metieron ahí en la Asamblea, están participando sin tener la cualidad de diputado. Si la Asamblea Nacional manda a esas personas, las retira, como lo hizo ya en algún momento, creo que el 11 de enero de este año, lo hizo, vuelve al cauce constitucional la Asamblea Nacional y todas sus decisiones serán válidas mientras estén dentro de la Constitución. Hay una serie de leyes que la Asamblea Nacional ha aprobado y que no es que el Tribunal Supremo de Justicia esté en contra, sino que simplemente si tú llevas algo que no está de acuerdo con la Constitución, va a ser rechazado, porque para eso está y sería cómplice en la Sala Constitucional si dejara pasar eso. Por ejemplo, una ley de amnistía donde tú perdones delitos de narcotráfico, de corrupción, de homicidio, que en el artículo 29 es claro. Las violaciones graves de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad no pueden ser amparados por una ley de amnistía ni por el indulto. Entonces, obviamente esa ley tenía que detenerse y es la función que tiene la Sala Constitucional, no puede hacerse la vista gorda.
Se ha dicho de alguna manera que el Tribunal Supremo de Justicia, a través de todas las sentencias que se han emanado dirigidas a la labor que ha desempeñado la Asamblea Nacional, ha sido como, usted le decía, como un muro de contención, pero de alguna forma también se ha interpretado como un cercenador de las competencias que tiene la Asamblea Nacional. ¿Hay ahí un conflicto de poderes entre lo que debe hacer el Tribunal Supremo de Justicia y lo que debe hacer el Parlamento? No, no hay un conflicto de poderes, lo que hay es un poder en rebeldía. Y hay un poder que lo detiene porque es su función constitucional, para eso está ahí. Si el presidente igual asumiera una actitud inconstitucional fuera de sus competencias, tendría la sala constitucional, tiene el control sobre ella y decirle, hasta aquí usted no puede llegar, esto no está permitido porque no está dentro de sus competencias. La Asamblea Nacional ha querido decir que nosotros estamos hay un conflicto de poderes en el Estado. No, lo que hay es un poder en conflicto que está en rebeldía, que le da la espalda a la Constitución, porque nosotros podemos decir lo que queramos, pero el no acatar una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia es desacato, y eso te pone en ilegalidad. Eso es como que a mí me ordenen, por ejemplo, en un juicio civil, pagarle una cantidad andrina de dinero y yo me haga el loco, no, yo no quiero pagar, bueno, usted está en desacato, está fuera de la ley. Así está igualito están ellos, están desacatando una sentencia, que quieran o no quieran, tienen que acatarla. Es como en el momento que a nosotros nos dijeron que los militares del 11 de abril estaban preñados de buenas intenciones. Yo te puedo decir un caso particular. Mi padre estaba en Miraflores en ese momento y estuvo a punto, llamó a despedirse porque iban a bombardear Miraflores si el presidente Chávez no renunciaba. Y esos mismos que amenazaron que iban a bombardear Miraflores estaban preñados de buenas intenciones según el Tribunal Supremo de Justicia de aquel momento. Y nosotros acatamos la sentencia aunque no nos gustó. Yo como abogado litigante, en muchas causas me he dado cuenta de que la regla es que alguna de las partes no quede satisfecha con la decisión judicial. Siempre va a haber uno que quede descontento. En este caso son ellos, a veces seremos nosotros, a veces nos favorecen y a veces no las decisiones. Acerca de esas decisiones y el respeto de la institucionalidad, hay mucha tela que cortar. Y también la Asamblea Nacional, en la sesión que se produjo esta semana, llegó al acuerdo de desconocer los actos del Ejecutivo y del Tribunal Supremo de Justicia cuando vayan en contra de la Constitución. Usted es abogado constitucionalista. Yo quisiera que después habláramos acerca de cómo interpretar la Constitución y no hacer que la Constitución sea un traje a la medida para un efecto político tanto del oficialismo como de la oposición. Vamos a hacer una breve pausa y a regreso hablamos de esto. Continuamos al descubierto, estamos conversando con el abogado constitucionalista Julio García Serpa, quien además es asesor de los abogados del Bloque de la Patria y también fue candidato a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. En la parte anterior hablábamos acerca de la interpretación de la Constitución, que se ha vuelto en un tema tan controversial porque ha habido constituyentes, constitucionalistas que han fijado posición de un lado y de otro, y el marco legal del país está en el centro del debate porque no se sabe de qué manera está siendo utilizada la Constitución como una herramienta política por un factor o por el otro. Yo quisiera que revisáramos lo que ha ocurrido desde la instalación de la Asamblea Nacional. El Tribunal Supremo de Justicia ha dictado 30 sentencias que son relativas al ejercicio de la Asamblea Nacional, y las que tienen que ver con la función de control político están asociadas a que los representantes de la Asamblea Nacional se dirijan a órganos internacionales y emitir voto de censura. Hasta hace pocos días, el tema de la aplicación de la Carta Democrática sobre Venezuela por parte de la OEA estaba siendo un punto de discusión no solamente en lo local, sino en lo internacional. ¿Hasta qué punto la Asamblea Nacional puede adelantar acciones internacionales para defender la postura que ellos defienden? Bueno, hubo una sentencia ciertamente que le exigió a la Asamblea Nacional que respetara las condiciones de las relaciones internacionales del país, porque es una atribución que tiene el presidente de la República. La Asamblea Nacional tiene dos facultades principales, la de legislar y la de control político. Entre ellas no está, por ejemplo, irse a los Estados Unidos a pedir que sancionen a funcionarios venezolanos o que se renueve el decreto ejecutivo que hizo el presidente Obama, que dice que Venezuela es una amenaza inusual
para la seguridad de los Estados Unidos. Eso no está dentro de las competencias. Sin embargo, el diputado Luis Flórido se la vive en el Congreso de los Estados Unidos, en la Cámara del Senado, en la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado, pidiendo que sancione, generalmente ya una lista, ciudadanos que son fiscales del Ministerio Público, jueces, que son ciudadanos comunes como nosotros, que están en el ejercicio de una función y que han tenido que emitir decisiones judiciales dentro de sus funciones, que hoy en día están sancionados por los Estados Unidos y que tienen una incertidumbre de qué puede suceder. Este tipo de cosas, ir a la OEA, con lo que hizo Timoteo Zambrano, fíjate qué grave. Él salió con una posición nacionalista. Relativa al Mercosur. Relativa al Mercosur y que muy pocos de la oposición tienen, que fue condenado, pisoteado, removido de su cargo, porque él dijo que lo que se estaba haciendo en contra de Venezuela, que debía asumir la presidencia pro tempore del Mercosur, era injusto, pues, y que una suspensión de Venezuela del Mercosur podría perjudicar a muchos ciudadanos que en este momento están fuera del país, que están en Uruguay, que están en Argentina, que están en Brasil, ciudadanos venezolanos, políticas migratorias, y lo reclamó, y le cayeron encima y lo sacaron del cargo. Entonces, fíjate que pareciera a veces que asumen posiciones antinacionalistas, buscando que sancionen a Venezuela, que mientras el bloqueo sea mayor, mucho mejor para ellos. Y esa no es la forma de hacer política, esa no es la forma de hacerle daño al país para hacer política, para obtener un fin político, no es la forma en la que nosotros creemos que se hace la política responsable. ¿Qué debió hacer la Asamblea Nacional? Bueno, sentarse. Ya los empresarios se están sentando con el gobierno nacional en el Consejo de Economía Productiva. Todos los martes van a Miraflores, una cantidad de empresarios, Empresas Polar, se está sentando con el Ejecutivo para tomar decisiones, para afrontar el tema económico. Pero la oposición, fíjate que la oposición prometió una cantidad de cosas en esa campaña, que estaban desatados prometiendo cosas que no podían cumplir y que hoy su electorado se encuentra en un estado de decepción. Lo que pasó el 12 de octubre es la principal demostración, después de una movilización grande que tuvieron el 1 de septiembre, hay que reconocerlo, cómo llegaron un mes y 12 días después a un fracaso que fue evidente, ni siquiera por las redes sociales se supo en qué paró el simulacro del 12 de octubre de recolección de firmas. Y eso sucede porque engañaron a la gente. Tomás Guanipa, por ejemplo, prometió una ley de dolarización del salario. ¿Dónde está eso? O sea, ni siquiera teniendo la mayoría, ni siquiera con los procesos arbitrarios que llevan ante la Asamblea Nacional han presentado esa ley. ¿O cómo es que se va a hacer viable eso? Prometieron una ley de cestatique para jubilados y pensionados, un bono de salud para jubilados y pensionados. Y también una de las banderas, que es la revolución, además, una de las banderas más importantes que adelantó la oposición en la campaña que se emprendió era sacar al presidente Nicolás Maduro. Y en función de eso que planteó el presidente del Parlamento, Henry Ramos Ayub, de sacar al presidente Nicolás Maduro en 6 meses, se han adelantado un conjunto de estrategias políticas como la activación del referéndum revocatorio. Esta semana estuvo muy latente el rumor de que el Tribunal Supremo de Justicia iba a adelantar una sentencia que impedía la ejecución del referéndum revocatorio. ¿Usted tiene conocimiento de que esto sea así? Bueno, hasta los momentos no he tenido conocimiento de que esa sentencia haya salido ni que se esté trabajando. Sé que hay una impugnación de la primera fase del referéndum revocatorio, está dividido en 3 fases. Una fase de validación de los actores políticos, una segunda fase de recolección de manifestaciones de voluntad, que es en la previa que estamos en estos momentos, y la tercera fase, que de recogerse las manifestaciones de voluntad, iríamos a un referéndum revocatorio. Debemos decir que, ya que hablamos del tema de Ramos Ayub y dijo que iba a salir del gobierno en 6 meses, que esa fue la primera postura anticonstitucional, inconstitucional. ¿Por qué artículo de la Constitución estaría violando? No estaría violando ninguno, sino que no existe ninguna manera constitucional de que el presidente saliera antes del 6 de julio de este año. No existía ninguna, no hay ninguna figura. La renuncia, bueno, la renuncia con una pistola en el pecho, con coerción, no es una renuncia válida, bajo coacción. Entonces, no existía ninguna manera legal ni constitucional para salir al presidente. Por eso que te digo que es inconstitucional decir, no, a menos que se estuviese ideando matar al presidente, envenenarlo, alguna de esas cosas, porque dentro de la Constitución no existía ninguna vía para eso. O que dependiera de una destitución del Tribunal Supremo de Justicia, que es otra de las faltas absolutas
del presidente o que dependiera de que la Asamblea Nacional lo declarara enajenado mental, pero no es ninguno de los casos. ¿Y la opción del referéndum revocatorio como camino constitucional para la salida del presidente? Creemos totalmente en el referéndum revocatorio. Nosotros fuimos los que incluimos en esta Constitución la figura del referéndum revocatorio. Y debemos recordar además que cuando estaba por aprobarse la Constitución, ellos satanizaron esta carta y dijeron que era lo peor, que le iban a quitar los niños a la gente, que íbamos a hacer como Cuba y una gran cantidad de mentiras que promovieron cuando se aprobó esta Constitución. Entonces, es una salida, es una vía que además fue inédita en su momento, pero que debió iniciarse el 11 de enero de este año. Y yo le digo a la oposición, le planteo, los señores de la MUD le sabotearon a ustedes el referéndum. Yo estoy escribiendo un artículo sobre eso. A Capriles... ¿En qué sentido? Es muy interesante esa postura porque distintos voceros de la oposición venezolana, entre ellos Julio Borges, Tomás Guanipa, el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, recientemente en una entrevista al constitucionalista Cipriano Heredia también manifestaba que ejecutar el referéndum revocatorio en el 2016 es viable y que dan los tiempos y hacen referencia a otros eventos electorales que el Consejo Nacional Electoral pudo desarrollar en un plazo menor a 3 meses. ¿Qué es lo que pasa en este caso con el referéndum presidencial, donde aseguran ha habido modificaciones de los reglamentos por parte del Consejo Nacional Electoral, como la petición de que el 1% sea por circunscripciones y por estados y no se tomara como padrón todo el electorado nacional? ¿Qué tan cierto es que no se puede hacer el referéndum revocatorio aquí este año? dos elementos. Un elemento político, que era que la oposición no se ponía de acuerdo. Cuando sacan aquella hoja de ruta que planteaba la enmienda, la reforma constituyente, el referéndum, la renuncia y una cantidad de vías que no estaban, o sea, que no son compatibles, nos decían que no estaban de acuerdo. Yo hice un artículo sobre eso, me parecía chistoso, y la otra frustración que tuvo la población que apoya a la oposición es recibir eso. Bueno, la hoja de ruta para sacar a Maduro es la enmienda, la reforma, la constituyente, el referéndum. Si ellos debieron y querían hacer el referéndum este año, debieron empezar el 11 de enero, que fue cuando se cumplió la mitad del periodo constitucional del presidente Nicolás Maduro. No lo hicieron. ¿Qué hicieron? Iniciaron a finales de abril. El proceso, según las resoluciones del año 2007 que hizo el CNE, que no las hizo ahorita ni las inventó ahorita, sino las hicieron en el año 2007, el proceso de revocatorio lleva un lapso más o menos desde su inicio hasta su culminación de 290 días, lo cual nos da más o menos 9 meses y 15 días. Ellos no lo hicieron, iniciaron con 4 meses de demora, lo cual les va a llevar el referéndum de cumplir todos los requisitos, lo va a llevar para el primer trimestre del año que viene. Entonces, no pueden achacarle la culpa a la presidenta del CNE ni al presidente Nicolás Maduro de eso. Es como que yo quiera, por ejemplo, presentar una tesis y yo sé que tengo chance hasta tal fecha para inscribir una tesis para poder presentarla este año, por ejemplo. Y bueno, yo la presento en noviembre yo inscribo la tesis en noviembre para presentarla en diciembre y me van a decir, no, ya los lapsos caducaron, le queda para el año que viene, para el lapso que... Y así es. En el momento hablan de las elecciones que se han hecho de manera expedita. Se hizo una elección cuando el sensible fallecimiento del comandante Chávez, se hizo una elección porque ya estaba la plataforma montada para unas elecciones municipales que se iban a hacer ese año. Y las elecciones municipales se corrieron para finales de año. Ahora que menciona las elecciones municipales, las elecciones regionales, ¿cuál es la justificación para que no se realicen este año? Vamos a hacer una breve pausa y al regreso me responde. Nosotros continuamos al descubierto. Estamos conversando con Julio García Zerpa, abogado constitucionalista. Nosotros continuamos al descubierto, estamos conversando. Nosotros continuamos al descubierto, estamos conversando con el abogado constitucionalista Julio García Zerpa. En la parte anterior estamos hablando acerca de los procesos electorales y yo le quisiera consultar desde el punto de vista legal y constitucional, ¿cuál es la justificación para que este año no se lleven a cabo las elecciones regionales? Bueno, yo puedo darte la explicación que escuché de una de las rectoras del CNE en un programa de televisión. Socorro Hernández decía que
no se ha, el tema de las elecciones regionales está suspendido por ahora porque se están validando las nóminas de los partidos. Actualmente ante el CNE solo están inscritos el PSV y la Mesa de la Unidad. Y en este momento están en un proceso de validación de nóminas, que es un proceso ordinario administrativo del Consejo Nacional Electoral. De la inscripción de los partidos Es la y de las inscripción, organizaciones políticas. Exactamente, porque fueron las últimas, las que fueron al proceso y por la cantidad de votos que obtuvieron. Hay un reglamento que norma todo eso. Desde el punto de vista constitucional, podemos decir que las únicas elecciones que tienen fecha establecida en la Constitución son las elecciones a la Asamblea Nacional y las del presidente de la República. Cada 5 años debe iniciar el 10 de enero el periodo de sesiones de la Asamblea Nacional, igual que el presidente de la República el 10 de enero, pase lo que pase, muera el presidente, sea sustituido, cada 6 años va a iniciar un periodo presidencial el 10 de enero. Acerca de la frustración a la cual usted hacía referencia por parte de la oposición venezolana, yo le quiero preguntar algo. ¿No se puede interpretar también como una frustración del electorado que de alguna manera favoreció a la oposición venezolana para tener esos representantes que están hoy ante la Asamblea Nacional, el hecho de que las ejecuciones de sus leyes pierdan efecto? Bueno, un tema, habría que ver qué tanto está de acuerdo la gente con esas leyes. Fíjate que se separó una ley que era la ley de los supuestos títulos de propiedad para los beneficiarios de la emisión vivienda, y yo no vi ningún urbanismo, por ejemplo, que saliera a protestar, saliera a quemar caucho, trancar a la calle, porque esa ley fue declarada inconstitucional. Además que es una joya de sentencia, porque crea y da doctrina sobre lo que es la función social de la vivienda. Nosotros no estamos aquí para garantizar el derecho de propiedad individual a la vivienda, no. Estamos garantizando una necesidad y satisfaciendo con una política pública que es inédita también a nivel mundial, que es de las más efectivas, porque el derecho a la vivienda es un derecho prestacional, está dentro de la categoría de los derechos prestacionales, a los cuales el Estado debe dar las mayores garantías para que se cumpla. Bueno, pero la revolución bolivariana ha pasado más allá y ejecuta una política pública que entrega la vivienda. Además que es una propuesta demagógica que llevó Julio Borges, que debemos recordar que era quien decía, la llamó la misión maqueta hace unos años atrás, quien a cada momento en la Asamblea Nacional se paraba a negar los créditos adicionales para la construcción de viviendas en el periodo anterior, y que decía, como guinda de la torta, decía él que iban o sea, que las viviendas ni siquiera se iban a pagar, que se iban a regalar y que se le iba a poner el título a la persona. Si alguna persona vendía el otro día, de que le dieran su título de propiedad de manera gratuita, vendía ese apartamento por 50, 60, 80 millones de bolívares, lo que cuesta un apartamento en el mercado inmobiliario especulativo, iba a tener un enriquecimiento sin causa, un enriquecimiento ilícito porque no hizo nada, vendió una propiedad que nunca pagó y obtuvo una cantidad de dinero. Entonces, además eso es un delito. Entonces, se le notan las costuras que era pura demagogia, al igual que los pensionados. Y eso fue para atacar, en una situación tan difícil como la que estamos, pensionar. Hay 3 millones de personas pensionadas gracias a la revolución. Cuando llegamos habían 248.000, había 3 millones, más de 3.080.000 hay ahorita. Y esas personas, imagínate darle la cantidad de estatísticas, que es duplicar esa nómina. ¿Qué dijo el Tribunal Supremo en una decisión muy sabia también? Dijo, estamos de acuerdo, los derechos humanos son progresivos, el derecho a la seguridad social es un derecho humano y debe ir ampliándose, como lo dice nuestra Constitución y como es la doctrina general de los derechos humanos. Dijo, pero se pagará cuando existan las condiciones económicas para hacerlo. Fíjate que fue tan irresponsable el llamado que hace el proyecto que presentó la Mesa de la Unidad para aprobar esa ley, que el estudio de impacto económico que deben tener todas las leyes, sobre todo cuando tienen un impacto tan grande en la economía, era una hoja. Yo lo estuve buscando y no lo conseguí. En la página de la Asamblea Nacional me metí para ver si lo podía imprimir y no lo conseguí, y era una sola hoja. O sea, la factibilidad de la ley no estaba comprobada. Y eso lo dice la sentencia también. Cuando tú llevas una ley, tienes que decir, bueno, dónde van a salir estos recursos, cuál es el costo anual que tiene, de dónde se pueden sacar, qué parte del presupuesto lo vas a tomar. Usted ha mencionado varios elementos que nos vuelven al tema inicial, que es el presupuesto de la Nación. Comprendiendo que el presupuesto no pasó esta vez por la Asamblea Nacional, el diputado José Guerra ha manifestado que los convenios que suscriba Venezuela con otras naciones no tienen validez, y de alguna manera él asegura que el presupuesto que se presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia no es legal. Si se toma en cuenta este documento financiero como una hoja de ruta que va a guiar los próximos meses de Venezuela, ¿de dónde y de qué manera se van a hacer los créditos adicionales que a veces son
necesarios para la ejecución de los proyectos y cómo se va a garantizar la viabilidad del presupuesto desde el punto de vista tributario, que también son leyes que deberían emanarse de la Asamblea Nacional. Claro, bueno, el tema tributario está cubierto y mientras no se pretenda hacer una reforma tributaria, no debe tocarse. Pues nosotros con eso, ya nosotros hemos creado las leyes en el ámbito tributario necesario. ¿Qué sí puedo decir del presupuesto? Y es el tema de José Guerra. Fíjate que poca credibilidad tienen ante el mundo, ellos que dicen que los escuchen, que le abren las puertas en todo el mundo, que dicen que, por ejemplo, los contratos del arco minero no los van a reconocer y que los países, cuando hay un cambio de gobierno, van a tener que... Claro, porque en un escenario de una situación económica como la que vive Venezuela, donde la caída abrupta de los precios de petróleo ha causado un daño inminente, las alianzas internacionales son un factor de poder. Y cuando la Asamblea Nacional se pronuncia a la directiva y dicen que estos acuerdos suscritos no tienen validez, hay un referente muy importante, hay un mensaje muy importante al mundo. Claro, pero lo que te digo, la poca credibilidad que tienen que las grandes empresas, como Repsol, que estuvo recientemente aquí, empresas rusas vienen y siguen contratando con el gobierno venezolano porque no tienen credibilidad a nivel internacional. Y sin embargo eso no se aparta de la Constitución. En cuanto al presupuesto, la sentencia ha establecido que este presupuesto no puede ser reconducido ni puede ser modificado por la Asamblea Nacional, aún así vuelva al cauce constitucional, porque eso se hace en ciertos lapsos que ya precluyen. O sea, tú no puedes decirme a mitad de año, mira, no, ese presupuesto ya yo volví, saqué los 3 diputados, los 3 ciudadanos estos de Amazonas, ya yo volví al cauce constitucional, ahora sí vamos a discutir el presupuesto. No, eso tenías que hacerlo en octubre, en septiembre, antes de la discusión del presupuesto para que nosotros pudiéramos discutirlo. Ya en ese momento establece la propia sentencia que no puede ser modificado las operaciones de crédito público por la Asamblea Nacional. En este sentido, se ha dicho que el 70% de este presupuesto estaría destinado al tema social. ¿Quién va a ejercer contraloría sobre este presupuesto si la Asamblea Nacional no conoce de los indicadores que se tomaron en cuenta para la construcción del modelo de presupuesto? Bueno, nosotros aspiramos porque en un ejercicio de imaginación podemos decir que esta gente va a estar en esa situación 5 años, 4 años que le quedan ya casi de periodo. O sea, que usted asume inviable. que esta conflictividad con la Asamblea Nacional va a ser permanente. No, yo espero que no. Y ojalá, y hago votos porque no sea así, porque un país no puede caminar de manera correcta con excepcionalidades. Tenemos que volver al cauce de la Constitución. Ojalá y sean conscientes y vuelvan ellos, porque son 4 años además, por lo menos 2 años y medio hasta que le llevemos un referéndum. Si es que la misma población va a decir, ¿para qué elegimos una asamblea que no está funcionando, que no está haciendo nada? Será necesario renovarla en 2 años y medio. O sea, ¿usted cree necesario hoy hacerle un revocatorio a la Asamblea Nacional cuando cumplan la mitad de su periodo? Habría que esperar, pero yo creo que sí. Yo creo que mucha gente que está ahí primero engañó a la gente, engañó al pueblo, engañó a sus electores. ¿Tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela la solvencia electoral para dirimir eso en las urnas? Bueno, nosotros somos la primera fuerza política del país, el primer partido político, uno de los más grandes de Latinoamérica, más organizados. Y estamos dispuestos a ir a cualquier batalla electoral que se presente. Si en algún momento, dentro de 1 año y medio que se cumple la mitad del periodo de estos diputados, nosotros vemos que es necesaria la renovación de la Asamblea, que probablemente va a ser así, iremos a un referéndum revocatorio de esos diputados. Si se toma como antecedente el último evento electoral en el cual la oposición venezolana obtuvo la mayoría y de hecho hoy en día la representación del Parlamento da la mayoría a la oposición venezolana, ¿no piensa usted que esto ha sido... no ha sido interpretado de la manera correcta por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela? Yo creo que sí se ha interpretado y se están tomando los correctivos. El tema de que nosotros fuimos, yo era candidato y fuimos en una campaña convencional. El camión, el perifoneo, la caminata, el casa a casa, cuando la gente estaba padeciendo otras cosas. Fue un error que no vimos a tiempo y eso nos pasó factura. Y sin embargo, tampoco es que los resultados fueron abrumadores. La diferencia porcentual a nivel nacional fue de 10 puntos. 45% obtuvo el chavismo y 55% obtuvo la oposición. Que la configuración electoral en este momento no nos favoreció a nosotros, como hace 5 años no le favoreció a la oposición. Recuerda que 52 más 48... Las circunscripciones electorales. Exacto, porque es un tema de circunscripciones. En este momento no nos favoreció. Y ¿qué hizo el presidente? Y inmediatamente, apenas salió Tibisay Lucena, rectora del CNE, a decir los resultados, reconoció. No prendimos un caucho, no hicimos una guarimba, no matamos a nadie. Entonces, nosotros estamos dentro del cauce de la Constitución, asumimos una victoria, asumimos una derrota, con toda la responsabilidad se están tomando los correctivos.
Ojalá el país pudiera enrumbarse a que todas las fuerzas políticas se pongan de acuerdo para ir en un solo camino, que es sacar al país del rentismo petrolero, que eso es lo que todos queremos, porque es inviable seguir en esto. Yo ponía un ejemplo muy bonito y me gustaba mucho, el decir, el país es como una familia. Digamos que nosotros somos hijos de un señor que trabaja en un aserradero, que tiene un aserradero, y hoy prohíben, porque se están acabando los árboles en el país, prohíben la tala de árboles, y nos quedamos sin nuestro principal ingreso económico. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Queremos echar hacia adelante? Bueno, papá, yo me pongo a trabajar, yo también, vamos a buscar otra actividad, o nos vamos del país. Y decimos, no, me voy de la familia. No, ya ustedes no me gustan, ¿vale? Esta familia es puro limpio, yo me voy de aquí. Entonces, ese es un ejemplo de lo que está pasando con el país. Nuestro principal ingreso cayó y probablemente se mantenga así por algunos años, o probablemente sea permanente eso. Y nosotros tenemos que buscar otras maneras de cómo generar renta para el país. Ya hoy estamos saliendo de la crisis muy lentamente, pero estamos saliendo. Se ve una mejoría en el tema económico. Y eso es gracias al trabajo que nada más ha hecho la revolución, porque la Asamblea llegó a la Asamblea, la MUD llegó a la Asamblea Nacional a sabotear, porque en todas esas leyes que las tengo aquí, podemos revisarlas una por una, no ha presentado una sola ley que contribuya con el tema económico, ni una. Solo llevaron a primera discusión una ley de producción nacional que su principal fin era crearse ellos una comisión ejecutiva extralimitándose de sus funciones, que no las tienen, porque ellos no son poder ejecutivo, crear una comisión para evaluar las empresas del Estado que debían ser privatizadas y decidir hacia dónde iban a ir esas empresas, a manos de quién, a qué precio. Y por eso la detuvieron. Es importante, ya que hablamos del referéndum, que toquemos también el tema de la ley de referéndum que la oposición aprobó en segunda discusión y nunca sancionó. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y a regreso hablamos de eso, de la ley de referéndum y de los escenarios que tiene planteado el Partido Socialista Unido de Venezuela en el caso de que se ejecute el referéndum revocatorio este año y si se han paseado por el escenario de que el referéndum sea en el 2017, se están armando esas jugadas políticas para esos dos eventuales escenarios. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos al descubierto. Continuamos al descubierto, estamos conversando con el abogado constitucionalista Julio García Zerpa. El escenario del revocatorio. El Partido Socialista Unido de Venezuela tiene una estrategia preparada en el caso de que se llevara a cabo el referéndum revocatorio este año. ¿Y cuál sería la estrategia si se plantea para el 2017? Bueno, yo creo que ha sido claro que en este año no va a haber referéndum. Ya el CNE publicó el cronograma. Estamos previo al proceso de recolección de manifestaciones de voluntad y luego de eso se genera un lapso de 15 días en la cual la Junta Electoral Nacional le lleva al CNE, a la directiva del CNE, los resultados y en 5 días ellos deben establecer si hay o no referéndum y cuál será la fecha prudencial. Eso debe suceder a finales del mes de noviembre, debe estar sucediendo y bueno, de ahí se abre un lapso de 90 días para que se fije la fecha del referéndum revocatorio, lo cual indica que difícilmente, ya la rectora Tibisay Lucena lo dijo, no difícilmente, dijo que el referéndum en tal caso sería el año que viene. Sin embargo, nosotros debemos decir nuevamente dentro de la responsabilidad, y algo que se me había pasado había olvidado, era el tema de la ley de referendos. La Asamblea aprobó en segunda discusión una ley de referéndum, pero con un pequeño detalle, que por ese mismo tema que no se ponían de acuerdo de que Capriles era el único que estaba buscando el referéndum porque él quiere ser presidente y Ramos Alún en aquel momento no quería y Voluntad Popular no quiere referéndum mientras Leopoldo López esté preso, que no se ponen de acuerdo y están jugando con su militancia, aprobaron una ley y esa ley nunca fue sancionada ni nunca fue enviada al Ejecutivo para que el Ejecutivo pues tomara la decisión si la iba a promulgar, si la enviaba a consulta al Tribunal Supremo. ¿Por qué no lo hicieron? Porque el artículo 298 de la Constitución establece que no se podrá realizar una elección entre el día que se modifique una ley electoral y los 6 meses siguientes. Entonces, hubiesen matado ellos de plano hubiesen matado el referéndum revocatorio para el año 2016. Por eso no lo hicieron. Si esa hubiese sido su primera ley, yo creo que la lectura política era interesante. Si nosotros decimos tenemos que sacar a Maduro, lo primero que debieron haber hecho el 11 de enero, cuando se cumple la mitad de su periodo, es ir al Tribunal Supremo de Justicia y no hacerlo a finales de abril, como lo hicieron perdiendo 4 meses valiosos. Entonces, hay un tema que también ha sido muy interesante esta semana y ha sido un planteamiento del diputado Pedro Carreño, quien decía que estaría dispuesto a introducir un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia para que el Tribunal Supremo de Justicia asuma las funciones de la Asamblea Nacional. ¿Esto sería posible
¿Sería posible también alguna medida por parte del Tribunal Supremo de Justicia que suspenda la inmunidad parlamentaria? Bueno, son dos preguntas. La primera, en un escenario de omisión legislativa, como está sucediendo en este momento, no hay ante quién presentar, y en el caso específico de la omisión legislativa, la Constitución faculta a la Sala Constitucional de que asuma algunas funciones. Se hizo en el año 2004, si mal no recuerdo, cuando se iba a hacer el referéndum revocatorio, había que elegir algunos rectores para el Consejo Nacional Electoral, y como la Asamblea Nacional no se puso de acuerdo, no hubo el quórum suficiente, fueron a un proceso el CNE, la Sala Constitucional escogió los rectores del CNE para aquel momento. Ya se ha hecho. Puede declinar algunas competencias, por supuesto que no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que la Asamblea se ajuste a derecho y cumpla sus funciones. Eso es lo legal. Yo como abogado, desde un punto de vista muy personal, puedo decir que no estoy de acuerdo con que tenemos una situación de excepcionalidad, que cada vez que se vaya a tomar una decisión sea necesario consultar al Tribunal Supremo de Justicia, porque la Asamblea Nacional está de espaldas a la Constitución. La inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria, bueno, es un tema fue de bastante debate. Hablé con varios constituyentistas en algún momento sobre ese tema porque me interesó bastante. Y podemos decir que la apreciación que yo tengo de eso es que una figura que está sobreestimada aquí en Venezuela, tanto por los diputados nuestros también, debemos reconocerlo, y más porque ha sido una figura para la protección. Generalmente son los diputados de izquierda, las minorías, aquellos que son perseguidos, que son presos. Entonces, la izquierda siempre ha respetado mucho el tema de la inmunidad, o la ha sobreestimado, sobrevalorado. En otros países, por ejemplo, como en Colombia, no existe, la inmunidad parlamentaria no existe, no está en la Constitución. O sea, que estaría planteado en el caso de Venezuela hacer una revisión a la inmunidad parlamentaria. Bueno, un grupo de abogados, el Movimiento Nuevo Constitucionalismo, compañeros abogados bolivarianos, introdujimos ante el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional, una interpretación del artículo 200, que es el que tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque hay una fase, el artículo te dice: los diputados gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones. Ese es el contexto, el núcleo del artículo, de ese derecho. No es un derecho, una prerrogativa, corrijo, que tienen los diputados. Y en ese ámbito nosotros podemos decir, bueno, el ejercicio de sus funciones es cuando estén ejerciendo como parlamentarios, cuando estén sesionando solamente. Estén sesionando, o cuando estén hablando en un programa como este y den alguna opinión. Por ejemplo, eso es otra de las prerrogativas que tiene la inmunidad, que es la irresponsabilidad ante lo que se diga. Que tú puedes, o sea, no se te puede jugar por lo que digas porque lo estás haciendo en representación del pueblo, es una prerrogativa que existe. En otros lados, la inmunidad se resume nada más al recinto parlamentario. Si fuera del recinto, todo lo que tú hagas eres un ciudadano común. Nosotros creemos que esa es la visión correcta para eso, porque no podemos tener diputados que de noche conspiren, llamen al desacato de la Constitución, del Estado de Derecho, al desconocimiento del Estado de Derecho, y en el día están en la Asamblea Nacional. Entonces, si a un diputado, por ejemplo, le golpea a su esposa, Dios no quiera que pase con ninguno, golpea a su esposa y le causa heridas, ¿qué sucede? Llega la policía, hay un hecho flagrante ahí. Tiene él que ir a la inmunidad, y si sus amigos de partido dicen, no, pero se está acostumbrado a darle palo a la mujer, por ejemplo, hablando en el argot criollo, no lo vamos a llevar. Entonces, quedaría impune un delito. En España, por ejemplo, hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional que dice que que un diputado que cometió un delito previo a ser diputado y fue denunciado en el momento que ya estaba en el ejercicio, y la sala dijo, bueno, debe ser juzgado porque es previo a eso. Entonces hay muchas cosas que revisar sobre la inmunidad parlamentaria, y que es necesaria que nosotros sobre eso, la sala constitucional podría pronunciarse para que quede claro cuál es el régimen de prerrogativas de la inmunidad parlamentaria. Ya se nos agotó el tiempo. Yo quisiera un mensaje final, sobre todo siendo usted un abogado joven y teniendo el escenario de que en el mundo la visión que tienen muchos países acerca de Venezuela es como un país que viola los derechos humanos y que viola el Estado de Derecho. ¿Qué responde usted a eso? Bueno, yo les puedo decir que ese ha sido uno de los principales frentes de ataque en contra de la revolución bolivariana, la supuesta violación de derechos humanos. Yo les puedo decir que en revolución no existen perseguidos, que aquí no se ha matado ningún dirigente político, que se han matado nuestros, por supuesto, Robert Serra, Ricardo Durán, Eliezer Otaiza. Es un Estado donde se respetan los derechos humanos, a diferencia de lo que fue la Cuarta República, lo que representa Henry Ramos Alú. El Caracazo, por ejemplo, más de 3.000 muertos, jóvenes que todavía sus madres los andan buscando, sus hijos. Entonces, que se le diga a la revolución, que sea Henry Ramos Alú quien diga que la revolución bolivariana es la que viola los derechos humanos. Parece contradictorio, ¿no? Nosotros somos un país, vamos a salir adelante, somos un país joven, tenemos un bono generacional que lo debemos explotar, vamos a salir adelante, y estoy seguro
hace rato me preguntabas, ¿por qué te quedas en el país fuera de cámara? Yo digo, bueno, porque aquí es donde están mis hijos, donde está mi familia, donde van a ser dentro de poco mi hija Miranda, y yo quiero que este país sea un país donde los jóvenes puedan estudiar cualquier carrera sin necesidad de pagar un cupo, sin necesidad de salir a marchar para que una universidad le garantice un cupo, y muchísimas cosas, la salud, la educación, que hemos avanzado, que tenga una Canaima Miranda. Eso es lo que yo quiero. Bueno, agradecemos a Julio García Serpa, abogado constitucionalista, asesor del bloque de la Patria en materia legal. Gracias por estar con nosotros al descubierto y por supuesto gracias a ustedes como siempre por habernos acompañado. Será hasta una próxima entrega.